tienen pastor. Y entonces llama a sus discípulos y les da la misión de ir por el mundo y les da la misión de ir y traer esas ovejas perdidas de regreso al redil. Pero sabiendo que los estaba enviando como ovejas en medio de lobos a un mundo perdido, corrompido y quizás endurecido, los toma y les da, la palabra nos dice que les da autoridad. Les da autoridad para echar fuera demonios, les da autoridad para sanar enfermos, para que cuando ellos llegaran no solo pudieran proclamar el mensaje del evangelio, sino pudieran también demostrar el poder del evangelio. Para que ellos pudieran demostrar que el evangelio tiene poder para salvar eternamente, el Señor les da la autoridad para que ellos puedan ver, que la gente vea que si nos va a salvar eternamente, también tiene poder para impactar nuestras vidas terrenalmente. Ahora, eso hablamos la primera semana. Y la segunda, vimos que los discípulos se les da una instrucción y se les da la autoridad y después se les da la instrucción y les dice: ahora vayan y esperen la promesa del Padre. Esperen la venida del Espíritu Santo, porque cuando Él venga les va a dar poder para testificar. Y hablamos de la necesidad que todo creyente tiene de no solo ser bautizado en el Espíritu Santo, sino mantenerse ahí sumergido en la presencia del Espíritu Santo día tras día, porque si no nos secamos y poco a poco nos vamos alejando y nos vamos enfriando, y cuando menos nos damos cuenta, estamos lejos, estamos secos y nuestro espíritu está separado del Señor. Ahora, la semana pasada ya entramos un poquito más en materia y venimos delante del Señor a confiar en el Señor como nuestro sanador. Y hablamos de cómo el Señor es el mismo ayer y hoy y siempre, y cómo Él sigue sanando hoy a los enfermos. Vimos los testimonios de algunas personas que habían sido sanadas y vimos cómo Dios sana a los enfermos, porque primero se compadece del enfermo, tiene misericordia de su oveja que está enferma. Porque segundo, responde a la fe de sus hijos, porque la fe agrada a Dios. Vimos que tercero, un milagro de este tipo confirma quién es Jesús y le demostró a los fariseos que Él tenía el poder para perdonar pecados. Y cuarto, vimos que esto trae gloria al nombre de Dios. Y así que si ustedes se han perdido esta serie, porfa, bájenla de internet, es completamente gratis, ha sido de gran bendición. Pero hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser cercano al corazón de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor y conozco a muchos de ustedes y sé por lo que muchos han estado pasando. Así que hoy vamos a hablar de cómo, así como la semana pasada vimos que Dios era nuestro sanador, hoy vamos a hablar de cómo Dios es nuestro proveedor. Cómo Él es un Dios que trae provisión. Y saben, con la situación nacional, con la situación mundial, ¿saben qué? Vivimos en un mundo caído. En un mundo caído que cuando el hombre cayó, Dios maldijo la tierra y le dijo a Adán: mira, esta tierra no te va a dar su fuerza. Y entonces muchos trabajan y se esfuerzan y resulta que la tierra no devuelve esa fuerza completamente. Y así que muchos pasan por situaciones apretadas, por situaciones económicas difíciles muchas veces, y aún aquellos, porque yo sé que algunos han pasado, pero otros Dios los ha bendecido y han prosperado, pero aún aquellos a quien Dios ha prosperado económicamente han pasado por situaciones difíciles, han pasado por momentos duros, ¿sí? Ahora, más allá de eso, esto es lo que pasa: ricos o pobres, todos tendemos a afanarnos por dinero. No importa dónde estés, si estás donde Dios te ha prosperado más o si estás clamando porque no sabes qué hacer, todos tendemos a afanarnos por dinero. Y quizás ahí comienza parte del problema. Porque verán, yo he platicado con muchos y mucha gente, aún en la forma de hablar, se revela algo quizás sutil, quizás escondido en nuestros corazones, quizás que ni nos hemos dado cuenta. Pero mucha gente de repente nos habla y nos cuenta que lo que pasa es que no tienen dinero. No me dicen no tengo provisión, no me dicen no tengo que comer. Muchas veces simplemente dicen no tengo dinero. Muchas veces tenemos nuestras necesidades cubiertas y aún así nos encontramos afanados porque queremos más. Ahora, está bien querer más. No crean que vengo aquí a decir uy, pecadores inmundos que quieren más. No. Está bien querer más, está bien querer prosperar, está bien querer que Dios nos lleve a un lugar quizás un poco más cómodo, quizás un poco más tranquilo, pero hay una línea bien fina.
Y el problema es que es una línea que es distinta en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay una línea bien fina entre no conformarse y cruzar esa línea y olvidar la gratitud y el contentamiento de que Dios ha suplido nuestras necesidades. Hay una línea bien fina en eso. Y cuando tenemos un afán excesivo por dinero, aún conociendo las promesas de Dios, puede ser síntoma de un problema mayor. Y Jesús, el apóstol Pablo lo dijo así: la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Proverbios, el libro escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha existido, aparte del Señor Jesucristo. En Proverbios la palabra nos dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Porque saben, hay más en la vida que tener o no tener. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo número 12, este no es nuestro texto del día de hoy, pero Lucas capítulo número 12, versículo número 15, miren lo que la palabra de Dios dice. Nos dice que Jesús se voltea con sus discípulos y les dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús viene y nos dice: miren, yo sé que todos queremos obviamente tener nuestras necesidades cubiertas, por supuesto, pero tengan cuidado que en su afán de querer más, no crucen una línea donde se les olvida lo importante en la vida, que no es quién tiene más. Yo he visto calcomanías que tal vez bumper stickers que dicen algo así: aquel que se muere con más juguetes gana. No sé si alguna vez han visto algo así. Pero yo lo vi una vez, decía, estaba en inglés, pero decía, el que se muere con más juguetes gana. Y yo decía, madre, o sea, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Dios no distingue y no nos mira y no nos clasifica en cuanto a rico y a pobre. Saben, Dios nos clasifica a nosotros en cuanto a justo e injusto, porque en la Biblia encontramos nosotros hombres ricos, muy ricos, justos, que fueron justos delante de Dios y honrados por Dios. Abraham fue uno de ellos. La palabra nos habla de Abraham y nos dice que era un hombre riquísimo en ganado, en oro y en plata. Pero también la Biblia nos habla de hombres que fueron pobres y eran justos, o quizás fueron empobrecidos por su justicia. Miren a Job. Job es tan justo delante de Dios que el diablo lo tienta y lo aplasta, y fue un hombre empobrecido por su justicia. Yo he visto personas que quizás por su justicia, por pararse firme en lo que creen, no les sale el negocio o pierden la empresa, y quizás han sido empobrecidos por su justicia. Pero al mismo tiempo hay hombres que nosotros vemos en el día a día que son ricos, muy ricos, y son ricos por su injusticia. Mira un narcotraficante, por ejemplo. Es su injusticia lo que le ha dado riqueza. O también hay hombres que son pobres, pero injustos. Y Proverbios dice mucho esto, que el negligente, el haragán y todo esto empobrecerán. Entonces, para Dios no nos mira con el filtro de rico o pobre. Dios nos mira con el filtro de justo o injusto. Y eso es lo que importa para Dios. Y por eso es que Jesús dice: hey, la vida del hombre es mucho más que los bienes que posee, porque si de eso se trata, voy a hacer lo que sea por poseerlos, incluyendo vender mi alma. Pero el día de hoy, yo sé que hay más de alguno aquí que dice: la gran, sí. Pero mire, yo le prometo que yo no tengo amor al dinero, simplemente no tengo dinero. Yo prometo que de verdad no tengo amor al dinero, pero me pregunto día a día si a Dios le importa mi situación. Hoy quiero hablar con aquel que dice: yo de verdad no sé qué voy a hacer mañana, de verdad no lo sé. ¿Será que Dios me puede ayudar? Y para hacerlo los quiero llevar a una historia muy famosa en la Biblia, una historia muy conocida. Este va a ser nuestro texto, una historia que realmente nos revela el corazón de Dios y nos revela algo que Dios, creo yo, nos quiere enseñar el día de hoy en cuanto a la provisión. Y quiero que me acompañen. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, y es una historia que a todos han leído, pero hoy quiero que la leamos con ojos frescos, porque es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces.
Pero he de confesar que estoy muy emocionado porque he leído esta historia muchas veces y nunca había notado lo que hoy les voy a compartir de esta historia. Así que Juan capítulo número 6, vamos a comenzar en el versículo número 6 y miren lo que dice. Comienza a nosotros diciéndonos así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús está predicando, están en el desierto, en medio de la nada. Voltea a ver, hay una gran multitud que más adelante sabemos que son como de 5,000 hombres, más mujeres y más niños. Y Jesús los ve y le dice a Felipe, llama y le dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para que todos estos coman? Y yo creo que solo en esa pequeña pregunta aprendemos mucho acerca del corazón de Dios. Y lo primero que nosotros aprendemos es esto: cuando Jesús ve a la multitud y se da cuenta que va a haber un problema. Estamos en medio del desierto, sí, no hay un Walmart, no hay un país, no hay nada. Estamos en medio del desierto. ¿Qué vamos a hacer por la gente? Lo que me gusta a mí es que Jesús no voltea a ver con negación diciendo: no, aquí no hay ningún problema. Aquí se aguanten, que no sean llorones. No, Él se preocupa por su pueblo. Él se preocupa por su gente. Sí, en otro de los evangelios, cuando leemos esta narración, dice que Jesús, viendo la multitud y teniendo misericordia de ellos, preguntó a sus discípulos. Sí, teniendo compasión de ellos y sabiendo que no tenían que comer, le dijo a sus discípulos. Sí, lo que esto me enseña a mí es: a Dios le importa nuestra situación y escucha nuestro clamor. Una y otra vez vemos nosotros cómo Dios nos dice cosas como que he oído su clamor a causa de sus extractores y he conocido sus angustias. Y Dios baja y nos ayuda, ¿sí? Y si tú te has preguntado en medio de una situación difícil, ¿será que a Dios le importa? Déjame decirte, a Dios le importa. A Dios le importa, Él ve tu situación, Él se mueve a misericordia. Y otra cosa que vemos aquí, y me encanta esto, es que todavía no había un problema. La gente todavía no estaba clamando de hambre, la gente todavía no se le había acabado el pan, pero Jesús los ve y dice: veo venir un problema en el horizonte. Y Él lo ve venir antes que nosotros, mucho antes que nosotros. La mayoría de nosotros no nos hubiéramos dado cuenta del problema hasta que hubiera caído la noche, hasta que nos comienza a dar hambre, y entonces nos hubiéramos dicho: wow, miren qué problemón en el que nos metimos. Y en ese momento comenzamos a preguntarnos qué vamos a hacer o dónde vamos a comprar. Pero Jesús lo vio antes. Y es más, podríamos decir, Jesús los guió hacia ese lugar donde estaban. Y entonces se voltea con Felipe y le pregunta, ¿cómo les vamos a dar de comer a esta gente? Y miren lo que viene después, y esto es lo que me emociona muchísimo, porque se voltea con Felipe y dice: ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Me imagino que Felipe puso cara de pánico. No sé, no tengo ni idea. Y miren lo que dice, si lo vemos en el versículo número 6, dice: pero esto lo preguntó para probarle. Y miren qué linda esta frase, dice: porque Él sabía lo que había de hacer. Y antes de ver toda esta historia, quiero pasar un buen tiempo en esta frase, porque esta frase es maravillosa, ¿sí? Porque vemos nosotros esto: Dios siempre tiene una razón para todo lo que hace. Dios siempre tiene un plan en medio de toda situación. Y esto era cierto para estos hombres en el desierto y es cierto para tu situación específica. Si tú estás pasando por un mal momento, Dios sabe lo que va a hacer. Quizás no siempre terminamos de entender. Quizás no siempre sabremos cuál era el plan de este lado de la eternidad, o el propósito o los caminos de Dios. Quizás nunca vamos a ver el porqué de tu situación actual. Pero esto nos enseña a nosotros algo maravilloso. Dios tiene un propósito. Ese propósito es bueno, ese propósito es sabio, ese propósito es perfecto. Tu situación no pasa por encima de los ojos de Dios. Y cuando Dios mira tu situación y te ve en esa situación, Él sabe lo que va a hacer. Y no solo Dios sabe lo que va a hacer, no solo Dios tiene un propósito en medio de la situación, Él tenía el propósito de hacer algo al respecto de la situación. Dios tenía el propósito de hacer algo. Y miren, Dios no se queda de brazos cruzados viendo cómo sus hijos pasan por una necesidad. Él hace algo al respecto.
Y lo vemos a través de todas las páginas de las Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, su esposa lo rechaza, los manda al desierto y van a morir. Y cuando Ismael lloró y clamó a Dios, Dios mandó un ángel para traer consuelo a su madre y para poder traer salvación también a Ismael. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y clamó, Dios escucha su clamor y baja y les levanta a Moisés para que los saque. Cuando estaban en el desierto, el pueblo clama, Dios derrama maná del cielo, trae codornices en el desierto y Dios hace algo al respecto. Cuando nosotros nos encontrábamos en una situación de pecado donde no podíamos hacer algo al respecto, Dios manda a su hijo. Y es que, sabes, a Dios le importa. Y cuando tú te encuentras en una situación que va mucho más allá de ti, Dios va a hacer algo. Porque Jesús sabía lo que había de hacer. Y Jesús no solo sabía, Jesús no solo sabía lo que iba a hacer, Jesús no solo iba a hacer algo, sino Jesús sabía exactamente la manera en que lo iba a hacer. Nosotros no siempre sabemos cómo Dios va a intervenir, no siempre lo sabemos, pero Él lo sabe. Y siguen leyendo, versículo número 7, miren lo que dice. Dice, y Felipe le respondió, imagino que Felipe paniquea un poquito en medio de la pregunta de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe le dice, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo casi, miren, es que de verdad, si ustedes, yo soy muy visual, si ustedes tratan de imaginar esto, yo imagino a Jesús con una pequeña sonrisa así como que... Porque mientras Felipe está en pánico, yo me imagino a Jesús diciendo, si tú supieras lo que estoy a punto de hacer, si tú supieras la manera en que voy a traer salvación, si tú supieras el plan que tengo. Nosotros no siempre sabemos lo que Dios va a hacer, pero Él lo sabe. Él sabe perfectamente, exactamente cómo nos va a saber, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Y así le llamé este mensaje el día de hoy. Ese es el título de este mensaje. Jesús sabía lo que había de hacer. Y mi anhelo es que en cualquier situación por la que nosotros nos toque pasar, podamos saber esto y esto está arraigado en nuestro corazón. Jesús sabía lo que había de hacer. No lo sorprendió, no lo tomó por sorpresa, no permaneció indiferente. Él sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer. Sabía la forma en que nos iba a traer salvación, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Versículo número 8, seguimos leyendo la historia que dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Miren qué lindo esto, porque a mí se me hace que pasó algún tiempito. Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Imagino que Jesús echa un paso para atrás y comienza a ver cómo los discípulos, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Y comienzan a discutir ellos y tenemos reunión, tormenta de ideas, sacan el pizarrón y entonces comienzan a hacer todas estas ideas. Y de repente, y esto me encanta porque pasa cada rato, de repente alguien tiene una idea que ni siquiera es una idea. Y Andrés viene y dice, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿por qué tan siquiera traer eso a la mesa? Esto no era una solución, no era una idea. 5 panes y 2 peces, era mucho para un niño, pero iba a alcanzar para qué, 2, 3 personas. Y de repente, yo imagino que Andrés hasta lo dijo así en tono de burla, así como que hay un niño, ¿ah? Y esto es lo que me impresiona. Cuando uno pasa por una situación difícil, muchas veces Dios pone sabiduría en alguien que ni siquiera sabe que Dios puso sabiduría en él. Yo he estado en reuniones donde pasa eso, donde de repente alguien dice, ¿y si hacemos no sé qué? Ja, 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 y de repente alguien dice, eso no es tan mala idea. Nunca han estado así. Exploremos eso un poquito. Esa idea no está tan mala. Y de repente de algo que era una idea en broma, de algo que era tonto quizás, Dios saca un plan entero para salvar para solucionar un problema. 5 panes, 2 peces, 5,000 gentes, o sea, de verdad. Yo creo que Andrés lo dijo en un tono sarcástico, así como que era un niño. Tiene 5 panes, tiene 2 peces. Miren,
esto nos enseña algo a nosotros. Primero, Dios pone sabiduría en gente que ni siquiera sabe que Dios puso sabiduría en ellos. Y Dios trae ideas que ni siquiera son ideas, pero que en su mano pueden ser buenas ideas. Pero segundo, nos enseña que Jesús sabe exactamente de dónde va a venir nuestra provisión y nuestra ayuda. Ahora, yo me pregunto, solo piensa en esto. 5 panes, 2 peces. Era mucha comida para un solo niño, pero obviamente no era suficiente para una multitud. ¿Por qué ese niño había empacado tanto? Yo no sé si quizás él estaba a punto de salir de su casa, ese muchacho, y una pequeña voz le susurró al oído: empacó un poquito más. Quizás vas a pasar ahí más tiempo de lo que esperabas. ¿Por qué no llevas un poquito más de eso? Sí, y este niño seguro había empacado más de la cuenta pensando en él, pensando en sí mismo solamente, sin saber que esto se iba a multiplicar en las manos de Dios. Y esto para mí es una palabra, y déjeme hacer un paréntesis aquí, es una palabra para aquel que mientras otros están pasando por momentos difíciles dicen: qué bueno que yo sí me preparé. Qué bueno que Dios me ha bendecido, yo me preparé, yo he ahorrado, yo he sido disciplinado. Qué bueno que yo no estoy por eso, porque yo sí me preparé. Y esta es una palabra, si tú estás en una situación así, yo solo quiero decirte: pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios si quizás tiene un plan para aquello extra que tú has preparado. Pregúntale a Dios si quizás Él tiene pensado usar eso extra que tú habías preparado para bendecir a muchos que tú ni siquiera habías imaginado. Porque quizás eso extra que tú habías preparado va a ser la respuesta de la oración de alguien que cayó de rodillas clamando: Señor, no sé qué voy a hacer. Y quizás Dios te da un codazo y te dice: pero, ¿qué va a ser esto extra? Es un poquito extra, pero no es tanto extra. O sea, esto tampoco va a servir para mucho. Que quizás estás bien, y sientes que hay provisión para ti un poquito más, pero eso no alcanza para bendecir a ninguna otras personas. Solo déjenme agarrar esta historia. Dios pudo usar los panes y los peces de este niño. Dios pudo usar los panes y los peces de este muchacho para cubrir las necesidades de otros, y en sus manos se multiplicaron. Así que deja y pregúntale a Dios si Él puede hacer algo con aquello que Él ha puesto extra en tu corazón y en tu vida y en tu banco. Quizás en sus manos se pueda multiplicar para bendecir a otros. Y pueda llegar mucho más lejos de lo que tú te imaginas. Y esto me enseña algo, este pedazo de la historia. Y me enseña a mí esto, que Dios va a levantar a las personas que menos esperabas, quizás para traer una respuesta a tu situación. Quizás la persona que menos esperabas, tú estás clamando y de repente el que menos esperabas te ofrece un trabajo. Quizás tú estás clamando y la persona que menos esperabas, Dios toca su corazón y viene y suple una necesidad y viene como respuesta a tu oración. Tú no sabes de dónde va a venir tu provisión, pero Jesús sabía lo que había de hacer. ¿Están conmigo o no? Y yo no sé lo que Él va a hacer, Él sabe. No es un misterio para Él. Versículo número 11, miren esto, dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los panes, cuanto querían. Ahora, no sé si se fijaron en esto, paremos aquí un momentito. Nunca vemos los panes y los peces multiplicarse, ¿o sí? O sea, no es como que Jesús los agarró y les dijo: miren esto, miren esto. Y salieron 20, ¿verdad? Así como que no los tiró al cielo y se multiplicaron. Sí, no vemos que de repente comenzaron a crecer y wow, nunca vemos exactamente en qué momento pasó. Él solo dio gracias y agarró a los discípulos y los comenzó a repartir. Y en algún momento, entre la oración de Jesús y el que llegó a la mano de la gente, se multiplican. En algún momento se multiplicaron. Sí, los discípulos, solo imaginen, por favor, o sea, seamos humanos. Jesús agarra a los discípulos y les dice: ok, vamos a repartir esto a la multitud. 5 panes, 2 peces. Hasta se han de haber codiado y han de haber dicho: ahí hay 7 cosas, somos 12 discípulos. O sea, ni siquiera hay trabajo para todos nosotros. Y los discípulos tienen que dar un paso de fe. Y comienzan a dar un paso de fe ellos.
Y de repente agarran y parten el pan, repartir un pedacito tú, dejemos aquí otro pedacito, parten el pan, se van, le entregan a alguien, regresan y dicen, wow, este pan era más grande de lo que yo pensé. Sí, se miraba más pequeño, pero era más grande. Y vuelven a partir y van y reparten. Y yo no sé si ellos se dieron cuenta en qué momento pasó el milagro, pero de repente siguieron repartiendo y nunca se acabó. Ahora, yo me imagino la confusión de los discípulos y déjenme contarles un testimonio de esto. Hace ya un buen tiempo, que fue casi como unos 15 años, hubo un terremoto en El Salvador. En El Salvador para allá. Sí, hubo un terremoto en El Salvador. Y yo me recuerdo con mi grupo en casa. Juntamos provisiones, hicimos bolsas de ayuda. Agarramos un microbús y nos fuimos todos para El Salvador, en carpas, fuimos a dormir a no sé dónde, íbamos a ir a ministrar y de repente íbamos a llevar provisión. Y comenzamos a repartir y repartimos y repartimos y repartimos. Y nunca se acabó. O sea, les prometo, yo hoy en día todavía me pregunto qué pasó. Yo no sé si llevamos más de lo que pensamos que habíamos llevado. Sí, yo no sé si simplemente contamos mal. Yo solo sé que le repartimos a todos los que llegaron y después fuimos a dejar una iglesia lo que había sobrado. Ahora, no vimos nada multiplicarse, no vimos, todavía nos preguntamos, ¿será que de verdad el Señor multiplicó? O sea, hombres de poca fe, ¿o no? Sí, todavía nos preguntamos, ¿será que de verdad pasó algo? ¿O simplemente nos fallaron las cuentas? ¿O tal vez había menos gente de la que pensamos? No sé. Pero en algún momento entre que comenzamos a repartir y terminamos, nunca faltó. Y yo creo que algo así ha pasado con los discípulos. Sí, ellos... Bueno, Señor, pues yo reparto y hasta que se acabe, pues, y comenzaron a repartir, y comenzaron a repartir, y comenzaron a repartir, y nunca se acabó, ¿sí? Y creo que hay una lección aquí, una lección muy importante, y es que no siempre tenemos que esperar que pase algo sobrenatural, donde de repente, ¡puf!, apareció todo, donde de repente, ¡wow!, me gané la lotería. Donde de repente llegué a mi cuenta de banco y donde habían 100 quetzales, alguien le metió un par de ceros más y ahora hay 10 millones, o sea, no tenemos que esperar a que pase algo sobrenatural así. Dios a veces comienza a multiplicar y no vamos a saber exactamente en qué momento pasó. Pregúntenle a cualquiera a quien Dios ha prosperado. Pregúntenle a cualquiera a quien Dios ha prosperado. No pasó en un instante. Ellos obedecieron. Ellos se esforzaron, ellos comenzaron a trabajar, había poco y en algún momento Dios comenzó a bendecir lo que estaban haciendo y de repente pues no se acabó y no saben exactamente en qué momento pasó, pero nunca se acabó y ahora sobra. Pregúntenle a cualquiera que Dios ha bendecido. Porque yo no creo que Dios quiere crear hijos irresponsables donde, ay Señor, estoy en problemas, ¡puf!, 10 millones de dólares. O sea, yo no creo que Dios quiere crear, no. Dios quiere que demos un paso de fe y Dios quiere que salgamos y que nos esforcemos y que trabajemos y que demos todo de nosotros, que confiemos en Él y en algún momento entre dar gracias y repartir, Dios hace un milagro y nunca falta y al final del día sobra. No perdamos esa maravillosa lección acá y miren otra cosa maravillosa, Dios no solo lo multiplicó, lo hizo en abundancia. Dice que ellos tomaron cada uno cuanto quiso, no fue así como que mucha hay poquito, así que un cuarto de pan para cada uno, sí, tenemos que racionar la comida, así que de alguna manera, no, dice que cada uno tomó lo que quiso, sí, Dios no vino con una provisión a media, Dios no lo restringió para que agarraran solo un poco, sí, y esto es la forma en que yo he visto que Dios trabaja una y otra vez. En el libro de Filipenses leemos nosotros cómo el apóstol Pablo había pasado por momentos difíciles. Y en medio de esos momentos difíciles, el apóstol Pablo escribe una frase famosísima: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa, ok, yo me puedo apretar en Cristo que me fortalece. Yo sé vivir con mucho, yo sé vivir con poco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribe eso y Dios de repente toca el corazón de la iglesia en Filipo. Sí, Dios toca el corazón de los filipenses y los filipenses lo comienzan a bendecir y le traen provisión y dice que recibió todo de parte de Epafrodito, sí, un sacrificio agradable a Dios, y termina no solo reconociendo la mano de Dios, sino motivándolos con esta promesa. Y miren, creo que no está en la pantalla, pero en Filipenses 4:19 nos dice a nosotros así, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.
Y Pablo pasa de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de alguna manera voy a enfrentar una necesidad y una escasez, a Dios ha proveído conforme a sus riquezas en gloria y sobró. Regresemos a nuestro texto. Capítulo 6, versículo número 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínense la confusión en estos hombres. Bueno, muchachos, recojan lo que sobraron. Aquí hay más de cuando comenzamos. Sí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, Dios hace este milagro, Dios trae provisión donde había una necesidad, Dios multiplica lo poco que pudimos aportar y en algún momento que no sabemos hace algo, pero en medio de esta historia pasa algo maravilloso. Y el problema es que cuando leemos la Biblia, y de verdad, porfa, leamos bien la Biblia, de repente se termina la historia, cerramos la Biblia y decimos: ay, qué lindo este milagro. Y como cambia de tema y hace otro milagro, se nos olvida que esto es una sola historia. Y pasa algo glorioso en medio de esto, porque cuando termina esto, la gente ve que Jesús multiplicó los panes, se acerca y ni quieren hacerlo rey. Y entonces quieren hacer rey a Jesús por este milagro, y Jesús se les escabulle, se escapa y se va solo a orar. Mientras él está orando, los discípulos agarran los barcos, yo me imagino que platicaron con él antes, se suben al barco y se van a otra ciudad y lo dejan. Yo imagino que estaban de acuerdo. Y lo dejan, se van en el barco y a medianoche de repente llega Jesús caminando sobre el agua. Todos creen que es un fantasma. Él dice: no se preocupen, yo soy. Lo invitan a que pase, todo está bien. Llegan a Capernaum del otro lado, y cuando la gente se despierta donde había sido el milagro, dicen: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde están los discípulos? Y todos se van a Capernaum buscando a Jesús. Y de repente Jesús dice algo que el problema es que lo dice 10 versículos después, entonces pareciera desconectado, pero va de la mano. Y en el versículo 26 Jesús dice algo que es tan relevante para nosotros hoy como lo era para la gente en el tiempo de Jesús. Jesús se voltea con la gente, llegaron todos, así como que ahí está Jesús, y todos llegan. Y miren lo que dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Wow! Miren esto. Jesús se voltea y le dice: miren, ustedes quieren caminar conmigo, no por mí. Ustedes quieren caminar conmigo, no por quien yo soy. Ustedes quieren caminar por mí por lo que yo les he dado. Y saben, yo he visto a tanta gente hoy hacer lo mismo. Muchos quieren caminar con Dios, no por Dios. Quieren caminar con Dios porque creen que Dios los va a prosperar, que les va a dar riqueza, que les va a dar poder, que les va a dar influencia, que va a hacer algo en su vida. Y entonces ahí estamos delante de Dios viendo qué le sacamos a Dios. Y para muchos, y esto es duro, pero para muchos, Dios no les importa. Dios les importa lo que Dios les puede dar, les importa lo que Dios puede hacer por ellos. Y en ese proceso, creo que revelamos nosotros lo realmente corrompido que está en nuestro corazón, lo realmente perdido que está nuestro corazón, y reducimos a Dios, de ser un Dios todopoderoso al que deberíamos de tener el privilegio de servir, a ser un cajero automático. Y Jesús se voltea con ellos y les dice: ¿saben? Ustedes no me buscan porque vieron las señales, ustedes no me buscan por mí, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Ustedes me buscan por lo que yo les di, por lo que yo hice y por lo que creen que voy a seguir haciendo día a día. Y saben, Dios quiere proveer para nuestras necesidades, sí. Y en su gracia Dios va a prosperar y bendecir a algunos, y algunos aquí Dios ya los ha prosperado, algunos los está prosperando, y quizás a algunos les va a dar Dios riqueza, influencia, poder y todo esto, y a otros quizás no, pero saben, eso es fácil para Dios. Si Dios solo se trata de prosperarnos, o sea, ya, Él es el dueño del oro y de la plata. Eso es de verdad fácil para Dios, pero no es todo lo que Dios quiere para nosotros. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Las riquezas van y vienen. La riqueza se acaba, la riqueza se pierde. La riqueza se queda en esta tierra cuando muramos. Y saben, sobre todo, las riquezas no satisfacen las necesidades del alma. Miren a Salomón. Salomón, hombre sabio, hombre rico,
sea, Salomón fue un rey rico en extremo. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, wow. Miren lo que dice en Eclesiastés. Y esto solo se los voy a leer, no creo que esté en la pantalla o no sé si lo van a lograr poner. Eclesiastés capítulo número 2, versículo número 4. Salomón está escribiendo, está reflexionando sobre su vida y dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora miren el 11, básicamente dice: he hecho todo esto para mí. Tengo casas, carros, sueldos, puntos. Tengo todo esto que ustedes quieren. Tengo todo esto para mí. Versículo 11, miren lo que dice. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hay una razón por la que Salomón dijo: no te afanes por hacerte rico, porque él era rico y él sabía: la riqueza no satisface. Sí, me va a traer placeres y sí, me va a permitir hacer grandes cosas y viajar por el mundo, pero al final del día la riqueza no satisface las necesidades del alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús ve a la gente que lo fue a buscar y les dice: ustedes no me están buscando por mí, están buscando para ver qué les doy, si los hago ricos o qué sé yo. Y miren cómo termina el versículo 27, y me encanta esto, porque Jesús los mira y después de haberlos regañado de esta manera les dice: ahora miren, pónganme atención porque esto es importante, dice Jesús. ¿Sí? ¿Están listos? Les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús se voltea y después de haber demostrado, Jesús les demuestra: yo puedo multiplicar las cosas, yo puedo hacerte rico, yo puedo hacer todo esto, pero eso no es lo más importante. Así que trabajen, esfuércense, pero por una comida que queda para vida eterna. Sí, trabajemos, esforcémonos, hermanos, luchemos por aquello que es eterno. Luchemos por alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, el impacto eterno que podemos causar en aquellos que nos rodean. Para eso luchemos, cosas que son eternas verdaderamente. El apóstol Pablo lo describió así y lo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 17, dijo así, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Así que unamos estos dos y Jesús nos dice: ahora ustedes trabajen para entender, para experimentar y para compartir la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque eso es el reino de los cielos. Ahora ustedes trabajen y esfuércense para encontrar paz en Dios. Y para encontrar paz con Dios y para que otros puedan conectarse con Dios y experimentar esa misma paz que yo le doy a mis hijos. Ustedes trabajen y ustedes esfuércense, dice, para gozarse en Dios y en lo que nos ha dado, sea mucho o sea poco, porque el gozo del Señor al final del día es nuestra fuerza. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, es gozo y es paz. Mi oración hoy es esta: que Dios nos provea todo lo que nos falta. Amén. Porque de nada sirve que hablemos de todo esto si realmente no tengo ni qué comer. O sea, que Dios nos provea todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que podamos ver la mano de Jehová Jireh, nuestro proveedor en nuestras vidas. Yo oro eso con todo mi corazón. Porque creo que, como acabamos de ver, cuando alguien está por pasar hambre, a Jesús le importa y Él sabe lo que va a hacer.
Así que yo oro para que Dios provee esto. Yo oro que Dios nos sobreabunde en todo lo que tenemos y en toda buena obra. Yo oro que Dios nos ayude después de que ya proveyó a entender que el reino de los cielos no es comida ni bebida. A entender que las riquezas no van a satisfacer el alma. Sí, yo oro que el Señor nos mueva a querer esforzarnos por mejorar y por prosperar y por alcanzar más en Él. Pero que no nos afanemos por hacernos ricos, sino que nos afanemos por la comida que no perece y que es a vida eterna. Esa es mi oración el día de hoy. Y así que hoy estamos hablando de un Dios de milagros. Un Dios que sabemos que puede multiplicar los panes y los peces. Un Dios que sabemos que puede hacer milagros de provisión. Un Dios que mandó a Pedro a pescar, por Dios. Y el pescado tenía 2 monedas para que pagara sus impuestos. Sí, un Dios de milagros y que hace milagros de provisión económica para nosotros también. Sí, yo creo en ese Dios. Y así que en ese sentido, si tú hoy estás pasando por una situación difícil verdaderamente, económicamente complicada, donde no sabes ni qué vas a hacer y te preguntas si a Dios le importa, vamos a orar por esto. Y vamos a orar por ti, y vamos a orar pidiendo esto. Y esto es lo que se me ocurre en mi mente finita que podemos pedir. No vamos a orar para que te ganes la lotería, no. ¿Sí? No vamos a orar para que el banco se equivoque y le sume ceros a tu cuenta, no. Eso sería irresponsable. No vamos a orar por eso, pero sí vamos a orar para que Dios en su misericordia, si alguien te debe, te pague. ¿Saben qué vamos a orar? Vamos a orar para que si tú debes, Dios te dé gracia y te dé favor. Y si quizás ahorita no puedes, te extiendan un poco de misericordia para que pagues conforme puedes. Hoy vamos a orar con todo nuestro corazón, ¿sí? Pidiéndole al Señor que en medio de todo lo que estamos pasando y en medio de cualquier situación por la que nos podamos encontrar, que Dios cosa el saco que está roto. Porque la palabra describe que a veces sembramos mucho y recogemos poco, que a veces comemos y no nos saciamos, ¿sí? Y no quedamos satisfechos y nos vestimos y no nos calentamos. Y dice, y el que recibe su jornal lo recibe en saco roto. Y así que hoy vamos a orar para que Dios cosa ese saco, para que podamos experimentar el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, sin que, miren, me he topado con gente que recibe cantidades enormes de dinero y dice, si hizo agua. No sé ni dónde se fue y de repente entró y ya no hay. Vamos a orar para que Dios selle ese saco. Para que no guardemos en saco roto y que no pase de largo. Sí, vamos a orar para que si tú estás pasando por una situación de verdad difícil y no se ve nada en el horizonte, que Dios levante ese niño. Que quizás diga, pues yo tengo 5 panes y 2 peces. Compartimos. Vamos a orar por misericordia de parte de amigos y hermanos en la fe, para que puedan ayudar a mostrar la misericordia de Dios en tu situación. Vamos a orar por mejores y nuevas quizás oportunidades laborales, para que tú puedas experimentar la dignidad y la gracia de Dios a través de tu trabajo. Vamos a orar para que Dios le hable a aquellos a quien Dios ha prosperado. Y quizás les dé un codo y les diga, quiero usar tus panes y tus peces. Los pondrías a disposición mía para que yo haga con ellos algo. Y ojo, no vamos a pedir nuestra ofrenda. Yo no estoy hablando de al que le sobran los panes y los peces, ahora tráiganos a la iglesia, aquí nosotros nos encargamos. No, estoy orando para que ores delante de Dios y veas si Él te da un codazo y te dice, mira 3 filas adelante y una a la derecha. Yo estoy orando para que sea receptivo, para que Dios te diga, quiero usar de lo que te sobra, que yo te di de paso. Y para que Dios susurre a tu oído y te diga, tranquilo, al final del día van a sobrar 12 cestas. Cuando tú lo pones en la mano de Dios. Porque quizás tú veniste hoy en la mañana diciendo, no sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer. Yo quiero que te vayas hoy sabiendo esto. Jesús sabía lo que había de hacer. Y aún en medio de tu no sé, puedas rendir tu situación diciendo, Señor,
confío en un Dios que sí sabe. Confío en un Dios que lo vio venir y que tiene un plan para mi situación. Confío en un Dios que aún en medio quizás de mi negligencia y mi irresponsabilidad puede extender misericordia y gracia. No les estoy hablando del genio de la lámpara no, estoy hablando de un Dios que no sé cuándo, entre que tú des gracias y entre que comiences a repartir, lo multiplica. Y bendice el fruto de tu trabajo, y bendice el esfuerzo de tus manos, y bendice lo que tú haces, y de repente te encuentras 30 años después diciendo, nunca faltó y ahora sobra. Porque sería demasiado fácil tirar los panes al aire y que cayeran 20. Pero no creo que así es como Dios quiere obrar en tu vida. Sería muy fácil que aparecieran nuevos ceros. No creo que sería justo para el banco tampoco. A Dios le importa. Si tú estás pasando por un mal momento, a Dios le importa. Y quiero que te lleves esto hoy. Dios sabía lo que había de hacer y Dios sabe en tu vida lo que va a hacer. Dios sabe en tu vida cómo lo va a hacer. Dios sabe en tu vida cuándo lo va a hacer. Dios sabe en tu vida a través de quién lo va a hacer. Pero porfa, cuando Él satisfaga la necesidad, esforcémonos y trabajemos. Pero trabajemos por el pan que nos alimenta eternamente. Y no solo por algo que aquí en la tierra se queda. ¿Están conmigo o no? Así que ponte de pie, ahí donde estás. Y quiero terminar haciendo dos cosas. Primero, tal vez todavía no me apagues la luz, porfa. Todavía no me apaguen la luz, porfa. Póngamela así blanca. Quiero terminar haciendo un par de cosas. Primero, si tú veniste hoy diciendo yo no sé lo que voy a hacer, no veo opciones delante de mí, hoy queremos orar por ti. Y quiero que la luz esté prendida, porque quiero que los demás te vean, no porque querramos avergonzarte. Es porque quizás por ahí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, a quien Dios le dice, sé la respuesta a la oración de ese hombre, sé la respuesta a la oración de esa mujer. Si tú veniste hoy diciendo, no tengo ni qué comer hoy, yo quiero que volteen rápidamente para atrás y miren dónde está Mariela. Mariela, levanta tu mano ahí atrás. Si tú veniste hoy diciendo, yo no sé ni con qué voy a comer hoy en la noche, ya tiene vales de súper. Y te puedes acercar con ella y sin hacer mayores preguntas, te queremos bendecir. Y vas a poder ir al súper y vas a poder proveer para tus necesidades. Nosotros hemos dicho, la iglesia no te va a sacar de tu problema, pero hambre no vas a pasar. Y si tú quieres oración hoy, y otra vez, no para que se multipliquen los ceros, no, para que Dios abra puertas y abra oportunidades, para que Dios te muestre misericordia, para que Dios, que quizás aquel que te debe, te pague. Te vamos a invitar a que vengas. Y vamos a orar por ti. Y si tú estás en una posición de bendición económica, porfa, pon atención y escucha al Espíritu Santo si te está moviendo a bendecir a alguien. No quiero que lo hagas por condenación, no quiero que lo hagas por obligación, quiero que escuches al Espíritu Santo. Porque quizás a veces ayudamos donde no deberíamos y hacemos más daño. Entonces quiero que escuchemos para que ayudemos donde debemos, para que Dios bendiga y multiplique. ¿Sí? Así que vamos a orar y lo voy a pedir a nuestros ancianos y a nuestros líderes que vengan, que me acompañen, que me ayuden, que queremos orar por las personas aquí, queremos bendecirlas, ¿sí? Y después pues vamos a responder en adoración como siempre lo hacemos, porque tenemos a un Dios que le importa y porque Él sabe lo que va a hacer. Así que Padre, gracias mi Dios por dejar plasmado en las páginas de la Biblia, mi Dios, por haber preservado estas páginas durante siglos, mi Dios, para que lleguen a nosotros y nos revelen el corazón de un Dios al que le importa.
nos revelen, Señor, el corazón de un Dios de misericordia y de un Dios de poder. Que nos revelen el corazón de Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero oro también el día de hoy, Señor, para que tú muevas nuestro corazón. Y si lo que nos mueve a querer más y anhelar más es quizás avaricia o quizás amor al dinero, Padre, que tú traigas convicción a nuestro corazón, que nos des contentamiento con lo que nos has dado, mi Dios, para que podamos entonces esforzarnos, pero no solo por comida, sino que podamos esforzarnos por la comida que da fruto a vida eterna. Padre, te amamos, te bendecimos y venimos delante de ti, Señor, con necesidades reales que tú conoces, con necesidades que tú sabes, Señor, que no son inventadas y que no son exageradas. Clamando, mi Dios, por tu abundancia y por tu provisión. Así que, Padre, pon en nosotros una pasión por ti, por tu obra, por tu comida que da vida eterna. Y parte de esa comida que da fruto eterno, pon en nosotros una pasión por bendecir a aquel que tiene necesidad de la abundancia que tú nos has dado. Padre, te amamos y te bendecimos, mi Dios. Y glorificamos hoy tu nombre. Clamamos por una intervención divina tuya en la vida de aquel que vino hoy diciendo, no sé si a Dios le importa, y en la vida de aquel que vino hoy diciendo, no sé qué voy a hacer. Interviene en esas situaciones, multiplica los panes, multiplica los peces, que nunca falte y que aún sobre. Te amamos, Señor, lo hacemos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús.